de las políticas que se fijen para él. ¿Y cómo deben de ser estas políticas? Si alguien va a comprar un terreno para inversión o especulación, lo tiene que comprar al precio de lo que cuesta un metro de terreno en un parque industrial, que puede ser desde los 3,000 hasta los 5,000 pesos por metro cuadrado. Y puede comprarlo y guardarlo si quiere 10 o 15 o 20 años, no importa, ya se hace de recursos el municipio para poder generar más parques industriales. Pero si alguien va a venir a generar empleos, entonces el terreno sí puede ser mucho más barato o incluso hasta darse en donación, pero con compromisos claros en donde se dan fechas fatales para la construcción y la puesta en marcha y operación de la empresa y la generación de empleos. Un parque industrial no va en función de fraccionar una tierra y vender terrenos. Un parque industrial va en función de la cantidad de empleos que va a generar, y a las personas que vengan a generar empleos se les puede facilitar a un costo muy bajo o incluso subsidiado, como lo hace Querétaro y como lo hace Guanajuato. Por eso no podemos competir con ellos. Hay un proyecto también de un proyecto de un centro logístico aquí por aeropuerto. ¿Este tú lo estaría retomando, se quedaría pendiente o ya no habría necesidad de impulsar ese proyecto de centro logístico? Así que bueno, también tiene conectividad, tiene unas características similares, más que está más cerca. La principal característica de ese proyecto logístico es que no está en tierras de Morelia. Entonces, nosotros estamos viendo cómo generamos el desarrollo del municipio de Morelia, y este proyecto que proponemos está en el territorio moreliano. Perdón, te damos la palabra a Alejandro Vivanco de Primera Plana. Oye, candidato, preguntarte, cuando estuvo Eloy Vargas como secretario de Economía, hizo una ampliación en Ciudad Industrial, obviamente con un parque industrial, pero está subutilizada. Yo quiero reiterar la pregunta de Juan, ¿qué empresas serían las que estarían focalizadas a este nuevo parque? Mira, actualmente el Parque Industrial de Morelia está sentado en 400 hectáreas, 395 hectáreas, y de ellas el 50% están desaprovechadas, es decir, no se están utilizando, y solamente el 50% se están utilizando. De ese 50% que se está utilizando, el 70% son bodegas que generan muy pocos empleos, comparado con el otro 30% que es industria y que sí genera empleos. ¿Por qué no se vienen a sentar más personas, más empresas a esos lugares? Porque los terrenos están vendidos, y están vendidos a personas que no están generando empresas y que no se van a sentar en el siguiente tiempo. Es decir, Morelia no tiene ya terrenos para ofertar a empresarios que quieran venir a instalarse y generar empleos. Por eso necesitamos un nuevo parque industrial. Y reitero, si en ese nuevo parque industrial alguien quiere generar empleos, lo tienes que apoyar con el terreno a un muy bajo costo o incluso en donación, dependiendo de la cantidad de empleos que va a generar. Y por supuesto con plazos y metas específicas. Pero si alguien quiere comprar el terreno, por supuesto que se le vende, pero no a 100 pesos como se vendieron esos parques industriales, sino a 3,000, 4,000 o 5,000 pesos, dependiendo de un valor de mercado estimado en base a ese proyecto de parque industrial. Pero ¿cuáles son los candados? Digo, porque pasó con la isla de La Palma, en el puerto de Lázaro Cárdenas, que está totalmente sin usar, e incluso hay una serie de irregularidades en la venta de esos terrenos. ¿Cuáles son los candados que ustedes estarían estableciendo en este caso? Y otra duda, no sé si ustedes tengan que pasar por la aprobación del Congreso para desincorporar o hacer uso de ese terreno, o en este caso no aplica. Por supuesto que todo es un proyecto pero quiero decir que esa será la visión de mi gobierno, la generación de empleos y el detonar la economía de este municipio. ¿Y cuáles son los candados? Precisamente lo que acabo de mencionar, que ante notario público, al enajenar ese terreno ya en un parque industrial, propiedad del municipio para un industrial, pones plazos para que puedan generarse, por ejemplo, en 6 meses tienen que iniciar, a partir de que se vende el terreno, a máximo 6 meses tienen que iniciar la construcción de la obra, y a más tardar en 1 año tiene que estar terminada y operando y generando los empleos. De lo contrario, hay multas y hay prórrogas muy calculadas en meses, de 2 a 3 hasta 6 meses, y si eso no se cumple, entonces el terreno vuelve a ser propiedad del municipio. Eso no ha estado claro en los parques industriales y por eso sucedió esa especulación, pero ahora lo sabemos.
y desde el principio, en la creación del parque industrial, podremos vender los terrenos con esas cláusulas especificadas y muy claras. Candidato, preguntarte, obviamente no estamos hablando de papas fritas de cacahuates, esto va a requerir con un andamiaje, aquí incluso hay empresarios que a lo largo de los últimos años han llegado precisamente a las condiciones de inseguridad, por ello no se alienta la inversión privada, por eso no se quiere venir a invertir. Estar pendiente, tú fuiste integrante de esa legislatura donde no se aprobó la ley de inversión público-privada, es todo un cóctel que se tiene que elaborar ahí para que pueda aterrizar ese proyecto. ¿Qué es lo que se va a hacer realmente? Porque finalmente son 3 años de un gobierno. Miren, nosotros quisimos hacer este análisis para poder ver la viabilidad del proyecto y por eso lo presentamos ahora. En este lugar ya está la infraestructura para poder hacerlo, ya está pasando esa avenida, esa autopista que conecta a Lázaro Cárdenas con la autopista México-Guadalajara y la autopista de Lázaro Cárdenas. El proyecto está estimado en 200 millones de pesos. Morelia, con un presupuesto de 1.700 millones de pesos al año, por supuesto que puede hacer un proyecto como estos. Y lo único que tendría que hacer es mejorar la carretera de Torreón Nuevo a esa región que proponemos, que son 20 kilómetros de mejoramiento de terreno, con una ampliación y mejoramiento. Es perfectamente posible, no es algo que no esté al alcance de los morelianos, incluso podemos hacerlo con presupuesto propio. Morelia actualmente paga alrededor de 80 millones de pesos al año de los créditos que tiene. 80 millones de pesos al año. Incluso con presupuesto propio podemos hacer un parque industrial que costaría 200 millones de pesos hacer. Y realmente la detonación económica y la generación de empleos que tendría le cambiaría el rostro a nuestra ciudad. Y ese parque industrial ayudaría a que se poble el parque industrial que ya tenemos. Candidato, preguntarle